Buenas noches, Colombia. Bienvenidos a Ventana Musical Pacífico y Caribe. Soy Dana Rendón y me conecto desde Maryland, Estados Unidos. Esta es nuestra emisión 79 en sexta temporada. Para mí es un gusto saludar al periodista musical del espectador Juan Carlos Piedrahita y Jaime Monsalve de Radio Nacional, el jefe musical de Radio Nacional, quienes serán los encargados de nuestro homenaje a un juglar vallenato en los 10 años de su muerte. Buenas noches, Juan Carlos y Jaime. Hola Ana, ¿cómo andas? ¿Bien o no? Excelente, excelente, feliz de verlos. Un gusto, Ana, ¿cómo vas? Nosotros también muy contentos porque además Excelente. sabemos que vas a estar con nosotros durante toda la hora. Estábamos comentando fuera de cámaras que te pusieron a trabajar y eso nos parece muy bien. Siempre trabajo de la mano de ustedes. Así que, Juan Carlos, usted ya sabe la pregunta que le voy a realizar. Ya la sé y no nos suelte nunca la mano. Estamos desde nuestro home del espectador, ya estamos allí, ahí estamos presentes y firmes con ustedes. Le cuento que también nos transmiten en directo y diferido por canal VIP TV, canal Origen Channel por Telepacífico, canal Univalle TV, canal Universitario Zoom y Teleislas. Gracias a la producción de CG Producciones, adelante Juan Carlos y Jaime, pero una cosa, les cuento que hoy me quedo con ustedes representando el Pacífico colombiano. Qué maravilla. Hace mucha falta el Pacífico, aunque hoy nos vamos muy caribeños y sobre todo muy vallenatos, ¿no, Juan Carlos? Así es, Jaime Andrés, pero Mm, vale la pena porque el personaje al que seguro. le vamos a hacer el homenaje no merece menos, no merece menos y por eso Seguro. tenemos a nuestros invitados, Jaime Andrés, arranquemos a presentarlos, por favor. Bueno, pues en principio contar cuál es la situación que nos reúne en este momento, Juan Carlos. Y es que mañana tenemos un aniversario de fallecimiento de un personaje muy importante del mundo del vallenato. Yo diría que un poco, digamos, subvalorado por la situación que le tocó vivir y que lo ha convertido más o menos en una especie de personaje secundario como perdedor de una celebérrima piquería por allá en la década del 30. Estoy hablando de Lorenzo Morales, el famoso Moralitos, así que el homenaje es para él y sobre la obra, además de nuestros juglares invitados, es que vamos a versar justamente durante este espacio de la ventana musical Pacífico y Caribe. Entonces, en principio, Juan Carlos, le quiero presentar ahora mismo desde Valledupar, uno de los grandes juglares del mundo del vallenato, de familia, pues, de juglaría, absolutamente, sobrino del gran Rafael Escalona y él mismo autor de temas tan importantes como Ausencia, como Las Bananeras, que es un tema así que nos recuerda, por supuesto, una historia muy triste de nuestro pasado, pero que no se puede olvidar. Y bueno, además de eso, cantautor. Es el maestro Santander Durán Escalona, a quien saludo desde Valledupar. Maestro, ¿cómo anda usted? Bienvenido a esta ventana musical Pacífico y Caribe. Muchas gracias. Un verdadero placer compartir con ustedes un espacio de esta naturaleza en la cual se abrazan tanto el Caribe como el Pacífico. Para mí es un honor estar aquí, para mí es un honor tener la oportunidad de comunicarme o por lo menos saludar a esa franja de Colombia tan hermosa, el andén del Pacífico y sobre todo el Pacífico Sur, con su música tan bella, esa música espiritual y, y tan tranquila desde el punto de vista de que para mí la marimba me sabe a agua, me sabe a placidez, me huele a monte, me huele a África y la admiro profundamente. Para mí es uno de los instrumentos más de la música más hermosa de Colombia y me hubiera gustado nacer allá. ¿Sí? Seguro, Eh, a muchos de nosotros. Qué Muchas Sin gracias. honor duda. escuchar eso de parte de todos ustedes. Bueno, Hablar de Lorenzo Morales es hablar de una de las figuras más importantes de la música vallenata, uno de los fundadores prácticamente de esta música, los primeros creadores
verdaderamente cuajados como compositores y como intérpretes. Entonces Sí, vamos a señor. disfrutar de esta hora de conversaciones sobre la vida y obra y milagros de Moralito, con la compañía indudablemente de una figura grandiosa también de la música vallenata. Me van a permitir que lo presente. Pero Por favor, maestro, hágalo sin molestas. Claro, por supuesto, adelante. adelante. Mi compadre de verdad, verdad, Rosendo Romero Ospino, el poeta de Villanueva, un excelente compositor, una gran persona, un hombre valiosísimo para Colombia. Compañero, adelante. Buenas noches para todos. Bueno, encantado de estar en este programa. No saben ustedes todo lo que tuve que hacer para llegar, porque estoy grabando un CD ah, con motivo del homenaje que le va a hacer el Festival Vallenato este año. Quiero lanzar un CD de 14 canciones inéditas y estoy en eso. Eso de grabar no es tan fácil, sobre todo para nosotros los cantautores, que no tenemos esa pericia que tienen los grandes intérpretes de la música vallenata. Pero este es un programa que me llamó la atención, creo que especialmente por el personaje al cual nos vamos a referir y por los invitados que ustedes tienen y los conductores del programa. Vamos a ver qué puedo aportar en favor de nuestra cultura, de nuestro folclore, nuestra música y del gusto del público a nivel nacional, internacional. Estoy a sus órdenes. Gracias por haberme invitado. Maestro, nosotros No, felices maestro, de usted tenerlo acá con nosotros. El maestro Rosendo además ha compuesto muchas canciones y lo han interpretado los más importantes cantantes de nuestro país. Así que para nosotros es muy importante que ustedes dos estén acá para que le hagamos el homenaje a Lorenzo Morales, a nuestro Moralitos. Entonces, Jaime Andrés, arranquemos a preguntarles a nuestros invitados y arranquemos. Claro que sí. Bueno, me parece que una primera pregunta que podemos extender al maestro Santander Durán y posteriormente al maestro Rosendo Romero tiene que ver un poco con las condiciones históricas de eso que conocemos como piquería, porque finalmente Lorenzo Morales se cría al amparo de esa tradición tan popular dentro de la llamada provincia, ¿no? Y de la región del Valle de Upar, que es básicamente la tradición del repentismo y del combate, digamos, el duelo entre juglares que van improvisando versos. Quisiera que los maestros nos ampliaran, si le parece, arranquemos con el maestro Santander Durán, lo que tiene que ver con esa tradición inveterada de la piquería. Bueno, esa es una tradición heredada de España. Es una tradición que ustedes van a encontrar en toda la América, en todos los ritmos y en todos los rincones culturales de América. En el caso de el vallenato, nosotros tuvimos una gran ventaja y fue el aislamiento geográfico que tuvimos durante más de 300 años en esta región del Caribe, aislada del resto del país, por selvas, por zancudos, por tigres, por caimanes, por sabanas y por grandes ciénagas. Esto nos aisló, nos convirtió en una especie de bolsillo cultural que se iniciaba en Riohacha y penetraba por la hoya del río Cesar, o sea, la cuenca del río Cesar, hasta terminar en la ciénaga de Zapatosa, a orillas del río Magdalena, atravesando prácticamente a todo lo antiguo departamento del Magdalena, desde Riohacha hasta el río Magdalena. No había sino caminos de herradura. Una de las grandes vías de comunicación era el río Cesar, que nos permitía navegar desde Valledupar o más arriba de Valledupar, hasta el Banco, Chimichagua. Y esto nos permitió desarrollar una cultura muy especial, en la cual
se confluyeron como en toda Colombia una multietnicidad que nos permitió desarrollar nuestras propias formas de expresión. Dentro de ellas, la tradición oral. La tradición oral es indígena, es africana, es española, pero como nos impusieron un idioma, nos hicieron olvidar los otros, entonces todo se comenzó a canalizar a través de un español del siglo XVI. Yo recuerdo que mi abuela, por ejemplo, nacida en Patillal, la mamá de Rafael Escalona, hablaba un español que hoy considero yo un español arcaico del siglo XVI, por lo menos XVII. Ve el voceo, se utilizaba mucho aquí. Mi abuela se paraba en la puerta del patio y gritaba a los nietos que estábamos como unos diablos sueltos en los patios grandes. Ve, fulano, vení para acá porque te vaya a caer de tal par. Bueno, todas estas cosas nos permitieron conservar estas tradiciones culturales, esta forma de conversaciones, estos acentos, estos modismos, estas inflexiones dentro de la modulación de la voz que se transmitía también hacia el canto. Y por eso dicen que los vallenatos nacemos cantando. Y cuando hablo de los vallenatos, me refiero a todo el país vallenato, no a algunas divisiones de última hora políticas que pueden cambiar mañana. Pero me refiero a ese mundo que se iniciaba ya en Riohacha y terminaba en Chimichagua. Todo esto para decirles que esa conjunción de etnias y de culturas da como resultado una música que al comienzo se utiliza la gaita que es su majestad. La gaita indígena es la gran chipcha. La gaita de origen chipcha es el gran instrumento que cubre todo el Caribe en la época precolombina. Y posteriormente, cuando llega el acordeón y llegan los españoles, primero los españoles con sus guitarras, y posteriormente llega el español con sus cantos, y posiblemente comienza a desarrollarse en unas comunidades que ya manejaban perfectamente bien el idioma, comienza a manejarse la transmisión oral a través del canto, de la narración. Nosotros somos muy ricos en narración oral, en el cuento, en la anécdota. Una parranda para nosotros es la confluencia de muchísimas cosas de estas. Entonces no sé qué quiera agregarle el maestro Rosendo. Bueno, en realidad el hecho de que nuestros juglares fuesen iletrados, ¿no? Ágrafos, y que viviesen en ese bolsillo del cual está haciendo referencia el maestro Santander Durán Escalona, no daba mayores posibilidades de destacarse como grande figura del acordeón. Y lo único que existía para poder sacar pecho y demostrar que se era un gran intérprete era desafiando a los otros acordeoneros. Cuando un acordeonero se enteraba de que en el pueblo o en el corregimiento tal había un acordeonero famoso que tenía prestigio y que era un gran verseador, un gran compositor, ellos iban y lo buscaban y lo desafiaban. Porque era la forma de quitarle, como cuando nosotros veíamos las películas de vaqueros, que el pistolero más brioso era buscado por otros pistoleros para quitarle la fama. Algo similar. Y ellos se desafiaban, o si no, existían algunos personajes que generaban la piquería verbal a distancia, llevándole chisme al uno, llevándole chisme al otro, y fíjate que fulanito dijo que tú no sabías tocar, que tú que eras un loro, cosas no literalmente como les estoy diciendo, pero sí quiero de la manera más simple
explicarles a ustedes cómo se fueron generando estas piquerías. Hay una anécdota muy vieja y muy conocida en nuestro medio, cuando el maestro Emiliano Zuleta Vaquero empezó a surgir como uno de los mejores verseadores en décima, en cuarteta y en sexteto. Él no hallaba con quién enfrentarse para demostrar que él era un gran verseador, un gran acordeonista y un gran compositor. Y él supo que Francisco Chico Bolaño iba a cruzar por un camino, en donde había un cruce de caminos, iba a pasar por ahí, y él tenía un acordeón viejo, y se fue en burro a esperar a que Chico Bolaño pasara por ahí para desafiarlo a que se enfrentaran de acordeón a acordeón. Cuando Chico Bolaño se viene acercando, Emiliano saca su acordeón de un costal de fique que tenía, lo saca, se lo tercea y se le para al frente para hacerlo parar con sus versos y le echa un verso. Le echa 4 versos, ¿no? Que es la cuarteta. Entonces Chico Bolaño le responde. El Chico Bolaño primero le ve el acordeón y ve que es un acordeoncito feíto, viejo, maltrecho, y Chico Bolaño venía con un acordeón nuevo. Y Chico Bolaño le contesta de esta manera: por aquí ha llegado Emiliano y ha llegado como un loco, con un machetico en la mano a matarse con Bolaño. Entonces, ese verso demuestra el brillo mental de Chico Bolaño, y Emiliano se sintió tocado casi en su sensibilidad, o diríamos en su sensibilidad de músico, porque en realidad lo que cargaba era un acordeoncito feo. Chico Bolaño se baja del burro como aquellos pistoleros nobles, incapaces de dispararle al que le acaban de quitar de un tiro la pistola de la mano. Ustedes me disculpan los ejemplos, pero quiero es como que meterme en materia y de mostrarles a ustedes cómo era el asunto en la época de la piquería, cuando no había periódico, cuando no había radio, cuando no había una forma de brillar en el firmamento de la música, sino este estilo. Chico Bolaño se quita el acordeón nuevo y se lo regala a Emiliano Zuleta. Es decir, la derrota fue doble, que se lo gana con los versos y de paso le entrega el acordeón en un gesto noble. Esa historia me la contó el mismo viejo Emiliano. Y ellos, esas piquerías se daban con mucha frecuencia en nuestra región, hasta que se encontraron Lorenzo Morales y Emiliano, que eran los más destacados acordeonistas de esa época. Ellos nunca tuvieron un enfrentamiento de tú a tú, como decimos nosotros, que aquel estaba allá y este acá, y se empezaron. No, porque cuando Lorenzo fue a buscar a Emiliano, Emiliano estaba borracho, y Emiliano lo citó para el siguiente día. Y cuando Emiliano fue a buscar a Lorenzo, ya Lorenzo se había ido. Entonces, lo que se dio fue una piquería a la distancia, que él componía una canción y llegaba a los oídos de Emiliano. Emiliano componía una canción y llegaba a los oídos de Lorenzo. Digamos que en el terreno de la práctica de lo que es el acordeón, cuando nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a Emiliano y a Lorenzo juntos, nos dimos cuenta que Lorenzo tenía unas condiciones como acordeonista muy buenas. Claro, pues este contexto tan importante de la piquería, ahí está, desde el lado más académico que nos narró el maestro Santander, y el otro un poco más vivencial, más de anecdotario que nos aporta con su generosidad el maestro Rosendo. Vamos a darle paso a Dana, que tiene un par de preguntas también, estuvo muy juiciosa, y creo que una de esas preguntas tiene que ver con ese enfrentamiento entre Lorenzo Morales, ¿cierto? Entonces, Dana, adelante. Le cuento que la pregunta que tengo, en este caso es para el maestro Rosendo, tiene que ver es con La Gota Fría, porque Carlos Vives, cuando cantó La Gota Fría, dice indio chumeca, y en realidad era negro yumeca. Entonces,
ahí vamos a querer saber qué piensa el maestro si debemos unir fuerzas para que en las próximas grabaciones que se realicen digan la expresión que nos gusta o lo vamos a dejar así. No, Carlos Vive pareciera tener un poco de dificultades con las letras de las canciones, porque en mi canción Noche sin Lucero él cambia algunas frases también. Y no sé por qué pasará eso, si de pronto es que le encuentran dificultades para pronunciar o le gusta mucho o cambiar, no sé, no tengo una explicación. Yo tuve la oportunidad de presentarme en Gaira, en la discoteca que él tiene en el norte de Bogotá. Estaba él, mi compadre Romualdo Brito, bueno, otros compositores más como Luis Segurola. Bueno, éramos un grupito fuerte que nos presentamos una noche ahí Y yo tenía pendiente preguntarle que por qué había cambiado la literatura de la canción. Y de hecho, en realidad eso puede cambiar un poco bien el sentido histórico, porque los negros yumecas son africanos, ¿no? Fueron traídos por este Sí. sector. Sí, claro. Eso deslinda, la frase que él coloca lo deslinda de la parte histórica, que es muy interesante. Es muy importante saber eso, ¿no? Y por qué Emiliano dijo eso. De hecho, es bueno que hayas tenido en cuenta eso. A lo mejor pedirle a Carlos que en la próxima pues lo diga como es. Yo creo que sí hay que decir. Sí, porque tengo entendido que decían negros yumeca era porque venían traídos de Jamaica. Entonces Sí, eran claro. los jamaiquinos y en realidad les llamaban los yumecas. Entonces la idea era de decirle Los negro yumeca Jamaicans, y claro. hasta supuestamente ofenderlo, aunque Moralito siempre fue muy orgulloso de ser negro, pero pues se cambió el contexto de la canción. Sí, claro. Cambió el contexto de la canción y las deslinda de la historia, porque eso hace parte de nuestra historia. Eh, el ingreso de diferentes etnias a nuestra región, eso tiene una gran importancia para lo que es en la configuración de la música vallenata, que no es tan simple como la gente dice, que no, que el europeo, el africano y el indígena. Es que solamente en Valledupar tenemos 4 etnias, que son los Wiwa, los Arhuaco, los Cancuamo y ¿cómo es que se llaman los otros maestros Santander? Los no recuerdo cuáles son los otros. Santa, ¿me hace el favor? Estoy corchándolo, maestro. Este, Los que están al lado de los arhuacos que tienen parte de la los ciudad Cogui, perdida, ¿cómo maestro, se los llaman? Cogui. Los Cogui. Los Cogui, sí señor. Los Cogui son Son los grandes 4 maestros. etnias para lo que es la serranía del Periá y la de los Guayú y los de aquí de Becerril, que son los Itotos, Yo, creo que yo, son los de Becerril. Maestro. Aquí el historiador es Santander. Bueno, maestro, Pero ya nos vamos. hizo, Bueno, a ver, Dana, deje preguntar, no, porque si digo no, que ¿cómo ya nos, hacemos? Si no, no nos van a pagar a todos, ¿ve? Deje preguntar, yo Pero quisiera agregarle, además quisiera, de preguntarles, tenemos que darle la bienvenida al maestro Ivo Díaz. Maestro, bienvenido, ¿cómo anda? Hombre, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Un poquito tarde, pero bueno, aquí ya estamos con Lo todos estábamos ustedes. extrañando, pero bueno, quería preguntarles y voy a empezar precisamente por el maestro Ivo, pero la pregunta es para los tres. Hay una característica en la música del maestro Lorenzo Morales que él mismo decía que la disfrutaban tanto los parranderos, tanto los hombres cuando se iban a beber a sus parrandas, como las mujeres. También era un canto para ellas. ¿Qué tan cierto es eso según el concepto de ustedes tres? Arranco por el maestro Ivo. La mujer siempre fue el centro de todo en la composición vallenata. La muestra pues está en las obras que todos hicieron y las primeras canciones
o los primeros vallenatos que se conocen, que nosotros conocimos a través de Lorenzo Morales, de Emiliano, de Leandro, de todos ellos, yo creo que siempre estuvieron marcados por el amor, y Lorenzo Morales en muchas de sus obras lo deja claro, el canto a las mujeres. Yo creo que a pesar de que las mujeres, los papás les prohibían estar en las parrandas, era difícil que una mujer no estuviera atendiendo la parranda, haciendo el sancocho, y asomada, curiosa, y el hombre estaba siempre pendiente de la presencia de la mujer. Y Lorenzo Morales ahí lo deja claro en su obra. De eso no hay duda. Maestro Santander, ¿algo para aportar allí? Sí, tres cositas. Primero, hablar del negro yumeca. Eso tiene su raíz en el desarrollo de los monocultivos de banano en la zona bananera, la actual en la célebre famosa zona bananera. Los norteamericanos, dentro de la mano de obra que trajeron para trabajar en los cultivos de banano, trajeron africanos de Jamaica. Y entonces, como ellos pues no hablaban español, le preguntaban de dónde venían, entonces decían Jamaica, o no, en inglés o en francés, no sé, y al traducirlo al español corroncho, al español de aquí costeño, ¿no?, al costeñol, lo tradujeron como yumeca. Entonces, cuando Emiliano le dice negro yumeca a Lorenzo, lo está ofendiendo porque le está diciendo negro maluco. Ese es más o menos negro feo, porque los consideraban como una nivel social inferior, porque Lorenzo indudablemente tenía mucha sangre afro, su físico era así, era un mulato, y el sitio donde había nacido era un antiguo palenque situado aquí en este momento a 15 minutos de Valledupar. Es un pueblo para mí bellísimo. Es una sorpresa salir uno de Valledupar hacia el norte, entrar a las estribaciones de la Sierra Nevada, y a 15 minutos de Valledupar, en una carretera pavimentada, muy angosta, de pronto le cambia el paisaje. Uno va sobre las mares del río Guatapurí, donde hay unos árboles frondosos bellísimos, y al cruzar hacia el oriente, de pronto cambia por completo el paisaje, y es un ecosistema completamente diferente. Entra uno a África, a las sabanas de África. No tiene más nada que ver, sino unas sabanas hermosísimas, con muchos cactus, una zona muy árida o semiárida, y allí adelante está el pueblo de Huacoche, que es un pueblo, dicen, que era el sitio donde se refugiaron o se fueron los esclavos de Valledupar cuando llegó la libertad de los esclavos, o con anterioridad se volaban y se iban hacia esa zona. Entonces, lo que hace Emiliano, que es blanco, Emiliano, su físico es de hombre blanco, es situarse psicológicamente por encima de Lorenzo y ofenderlo. Dice él que lo ofendía diciéndole negro yumeca. Entonces, ese es el primer punto que yo quería aclarar. Lo otro sería hablar de la melodía, de la belleza de la música de Lorenzo Morales. Para mí, que los escuché tocar a ambos, ya ancianos, ya mayores, conservaba mejor digitación y unas canciones muy lindas musicalmente, Lorenzo. Lo que pasa es que Lorenzo no tuvo la fortuna de tener hijos cantantes y tener a Poncho Zuleta y a Emiliano como hijos, ¿no? Es un hándicap, es un avance muy grande, una gabela, la llamamos nosotros también, en relación con Lorenzo. Lorenzo era un hombre humilde, completa, casi tímido,
pasaba completamente desapercibido en cualquier reunión mientras no tomara el acordeón, porque además su misma estatura era muy pequeño, delgado, pero cuando tomaba el acordeón en las manos se crecía, se volvía imponente, se volvía un verdadero baluarte de nuestro folclore. De allí la importancia de esa figura y la importancia de esa piquería que años después los convierte a ambos en figuras nacionales. Los versos de Emiliano y algo menos conocido que es la respuesta de Lorenzo. Pero realmente en Lorenzo Morales hay una de las figuras más importantes en la historia de la música vallenata. Tiene una canción que se llama La Malena. Qué maravilla, sobre todo escuchársela tocar a él. Una delicadeza absoluta para tocar. Allá en la casa de Emiliano Zuleta, para mí, el mejor acordeonero eran varios músicos. Es una familia de músicos, comenzando por la madre de Emiliano. Pero había un hermano de Emiliano Zuleta que tenía una delicadeza absoluta también para tocar el acordeón. Lo acariciaba con la yema de los dedos, ¿no? Que era superior tocando el acordeón que todos ellos. Sin embargo, Emiliano fue la figura que se destacó. Esa es la vida. Así Por es, favor. así es, maestro. Maestro Rosendo, ¿algo para agregar allí, para complementar? ¿Quiere usted aportar algo sobre ese aspecto, maestro? Mira, la mayoría de los músicos más destacados de nuestro folclore son afrodescendientes, incluido Francisco Elón, era afrodescendiente, incluido Luis Enrique Martínez, que es el que establece la estructura musical del vallenato. Él es el que hace una introducción, le hace un intermedio musical y un final, arregla la canción, le hace un arreglo a la canción. Y tenemos que el primer acordeonista que llega a una grabación es Abel Antonio Villa, que también es afrodescendiente, Calixto Ochoa, músicos internacionales como mi hermano Israel. Yo soy afrodescendiente también. Y casi siempre los acordeonistas afrodescendientes son así como lo está describiendo el maestro Santander Durán Escalona. Es como si tuvieran miel en los dedos para tocar. Acarician el acordeón y le dan un sonido diferente al acordeón. Y Lorenzo Morales era un hombre que enamoraba a las mujeres con su modo de tocar y de cantar. Se podía decir que no hubo un solo Francisco el Hombre, hubo muchos grandes acordeonistas en nuestro medio. Y Lorenzo se perdió un tiempo, ¿no? Él compró una finca por allá por Torás y Cesar, y fue y se internó allá y se olvidó de la música, se alejó. En gran parte eso también le quitó oportunidades de que pudiese destacarse un poco más en lo que es la discografía de la música vallenata. Pero hay canciones de él que uno la escucha y se da cuenta que está frente a un ser distinto. Hay una canción que yo cantaba mucho cuando estaba comenzando a componer, que es aquella que dice que si la primavera es buena, yo tendré mucha alegría. Ay, porque veo pintar la huella, hombre del amor, morenita mía. Oigan, muchachos manaureros, no olviden a Moralito. Ay, porque yo después de muerto, ay, con amor lo resucito. Era un cantante del amor, por eso cautivaba a las mujeres. Y Bodía, esta canción que yo acabo de cantar, y Bodía la canta de manera extraordinaria. Yo creo que es uno de los mejores cantantes de esta versión. Una vez se la oí cantar, se la escuché cantar en un tono que yo dije, Dios mío, se va a reventar, dije yo.
No, que va. Ahí hay material para mucho. Y es un gran intérprete. Ustedes invitaron a un gran intérprete de Lorenzo Morales. Y mira, es uno de los mejores intérpretes que tiene Lorenzo Morales. Pero yo quisiera agregar Tengo que algo, vivir. no, Rosendo, quisiera agregarle Ajá. algo, y es que, pecando de indiscreto, Lorenzo Morales tenía también un arma secreta. Dicen que era brujo, y yo tengo algunas anécdotas sobre este tema, pero en alguna oportunidad vi una entrevista que le hicieron a la esposa de él, a su última compañera, y me reí mucho porque dice que ella oía la fama del hombre y cuando le dijeron que iba a tocar Moralito en su pueblo, quería conocerlo. Y cuando llegó se desilusionó porque vio a un hombre bajito, muy pequeño, pero cuando lo escuchó tocar se emocionó y entonces se acercó porque, como decía García Márquez, parece que nació muy bien dotado de la naturaleza. Y entonces esta señora se le acercó y con muchos disimulos lo golpeó en la entrepierna, ¿no? Y dijo, este es el mío. Qué buena anécdota. Sí, sí, Bueno, Juan Carlos, yo le quiero contar una cosa. En una entrevista. Jaime Qué Andrés, maravilla. cuénteme. No, pues lo acaba de decir el maestro Rosendo Romero. Tenemos en Ivo Díaz a un gran intérprete de la obra de Lorenzo Morales, pero creo que Dana es la que quería tomar la posta ahí con eso. Así que Dana, ahí la dejo. Muchísimas gracias. Maestro Ivo, buenas noches. ¿Cómo está Buenas usted? noches, Dana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Excelente. Podría decirse que tengo una pregunta, pero en realidad tengo un ruego para usted. Sí. Su padre, Leandro Díaz, el eterno Leandro Díaz, hizo una canción cuando Moralito se fue por 20 años a la serranía, la muerte de Serranía. Moralito. Entonces, sería bueno que usted nos cantara un pedacito. Claro, claro que sí. Mi padre hace precisamente esa canción, preocupado con su compadre Morales que se desapareció casi por 20 años. Como decía Rosendo, se compró una finca por allá por Codazzi y el hombre se fue con su familia, se internó en esa serranía y se desapareció Morales después de la gota fría, después del boom de la gota fría. Lorenzo se refugia en la serranía. Mi papá iba mucho a Codazzi y una vez se lo encontraron. Él dice que se lo encontraron en el mercado, que había bajado con una carga que la estaba vendiendo ahí. Y entonces, ahí está Moralito, Leandro. Bueno, entonces lo cogieron, se lo llevaron por una parranda y el hombre lo pusieron a tocar el acordeón. Tenía como 15 años que no tocaba el acordeón. Y el hombre ya no encontraba la nota, no daba para arrancar el acordeón. Y bueno, al final medio tocó una canción como pudo y prometió que en 15 días él bajaba, ensayaba y hacían una parranda. Mi papá, preocupado por esa ausencia de Morales, le compuso una canción que se llama La muerte de Morales. Y en aparte dice: compadre Toño, supe que murió Morales, el mismo caso puede sucederme a mí. Hace 10 años que se murió Julio Suárez, me han dicho que Simón Sala también se puede morir. Yo estaba muy pequeño cuando brindo Emilianito, el eco bullicioso de un alegre festival. Ahora siento, compadre, que se murió Moralito, lo que vengo cantando no lo hace la humanidad. La última página quedó de su recuerdo, cuando cantaba muy alegre en la región. En el errante sus palabras se murieron como pétalos de rosa destrozados por el sol.
si fuera un mexicano, quien acaba de morir. Corridos y rancheras, todo el mundo cantaría. Si fuera un mexicano, quien acaba de morir. Corridos y rancheras, todo el mundo cantaría. Pero murió Morales, ninguno lo oyó decir. Murió poéticamente dentro de la serranía. Pero murió Morales, ninguno lo oyó decir. Murió poéticamente dentro de la serranía. Sé que Escalona tiene dolor de cabeza, es muy terrible su grande preocupación. Algún achaque tiene Armando Zabaleta cuando no ha tomado en cuenta que Morales se murió. A varios vallenatos les pregunto por Tobías, ninguno me da cuenta dónde vive, dónde está. ¿Será un nuevo cariño que no lo deja cantar? ¿O será que los años robaron sus alegrías? Esa es la muerte de Morales. Uy, maestro. Óigame, queda claro que él dice murió poéticamente. Poéticamente. Claro, o sea, claro. Él hace la aclaración al final dice murió sí, claro. poéticamente. Sí. Así es. Claro, como la muerte de Abel Antonio en su momento y como la muerte de Alfredo Gutiérrez cuando la compuso Juancho Polo, etcétera. En este caso, maestro Ivo Díaz, permítame decirle que esa figura, caramba, de las flores quemadas por el sol, eso es otra prueba más de los famosos ojos del corazón, los famosos ojos del alma de su padre. Mi respeto. Así es. Leandro era un hombre extraordinario. Definitivamente, definitivamente. Bueno, paso a preguntarles a ustedes por algo que estaba citando el maestro Rosendo Romero, que de alguna manera desata el ostracismo de Moralitos en algún momento de su carrera, y es el boom, el apogeo de la gota fría. Recuerdo, o se habla de una primera versión, que es la que hace Guillermo Buitrago, bajo el nombre de ¿Qué criterio? Y de ahí para adelante, pues todos los intérpretes la tomarían, ni qué decir de lo que fueron después los hermanos Zuleta con la fama de esa canción. Y bueno, Carlos Vives llegaría en la década de los 90 a convertirla en un hito mundial. Yo me pregunto, ¿cómo se explica que un tema que nace al amparo de la improvisación, al amparo de la piquería, en una reunión, digamos, donde no tiene aparentemente, no tiene otro futuro, sino ser un tema que se cantó, improvisado y pasó de largo? ¿Cómo es que se convierte en ese éxito tan tremendo en que termina convirtiéndose? Le quisiera preguntar eso en principio al maestro Rosendo Romero y después a los demás participantes del panel. Bueno, la piquería, la aparente piquería, porque ellos en realidad nunca se enfrentaron, ellos nunca tuvieron un frente a frente. Pero eso ocurrió en los años 30, cuando Emiliano le hace la entrega a Guillermo Buitrago en 1950, ya la canción tenía un recorrido en la región. Ya era una canción que había hecho su momento de euforia y había quedado nuevamente en el anonimato. Pero Guillermo Buitrago viene a Valledupar a buscar canciones y se lleva precisamente de Lorenzo Morales, se lleva La Primavera, se lleva ¿Qué criterio? de El Viejo Emiliano, y Carmen Díaz, que Guillermo Buitrago lo saca con el nombre de Alicia. De hecho, quien populariza la canción es Guillermo Buitrago, y luego Colacho Mendoza le hace una versión extraordinaria en el acordeón, que también vuelve y le da vigencia a la canción. Más adelante viene el doble poder, Daniel Celedón con el acordeón de Ismael Ruda, vuelven y le hacen otra versión. Y por último, Carlos Vives nos las trae para estos momentos de la música vallenata, y nos damos cuenta que la canción viene pasando de mano en mano, de voz en voz, viene haciendo tradición a través del tiempo. Los artistas la han ido incorporando y no sabemos qué otras versiones más pueden tener en el futuro. Es bueno decir que es la canción más grabada en la música vallenata. Creo que tiene como 5 o 6 versiones en diferentes idiomas.
y es la canción que alcanza, creo que son unas 300 versiones a nivel internacional. Para mí, o por lo menos no tanto para mí, sino para la misma encuesta, eh, la canción cumbre de la música vallenata es La Gota Fría, indudablemente. ¿Qué dice el maestro Santander Durán al respecto? Uno de los factores que para mí influyó en el éxito de este tema musical es la belleza de su música. Él utiliza, muy pocos compositores utilizamos el tono menor, y no sé si es que la canción nace en tono menor o Buitrago la convierte en tono menor y además le hace un cambio a tono mayor que indudablemente enriquece musicalmente la obra, pero no hay ninguna duda en que es una obra muy bien escrita desde el punto de vista musical. Fuera de eso, también se está interpretando, se está mostrando la idiosincrasia de un pueblo que vibra, un pueblo que se comunica a través de la música. Y si entramos a hacer un análisis sociológico, eso da para mucho de tratar de interpretar a través de el texto literario de la obra, interpretar la manera de sentir, de vivir, de gozar de un pueblo. Por eso ese atractivo doble de la obra para todos, para los propios y los extraños, los que no nos conocían, comenzaron a conocernos a través de este tipo de obras, costumbristas. Y tiene razón el que dijo que si quieres ser universal, describe a tu pueblo. Nosotros iniciamos eso y hoy en día la música vallenata es reconocida ya a nivel internacional, a nivel mundial. No digamos que tiene una difusión mundial, pero sí ya tiene un reconocimiento a nivel como patrimonio a nivel mundial, en el cual afortunadamente Rosendo Romero participó de esas actividades para presentar esa investigación a la UNESCO, junto con un equipo muy pequeño pero muy importante de investigadores nuestros. Pero eso todo parte de allí, de ese grupo de compositores y de intérpretes de esa época, marcan el derrotero, el futuro de la música vallenata, con sus obras. Emiliano, Lorenzo, Luis Enrique, Tobias Enrique Pumarejo, el mismo Escalona, toda esa gente y los que venían antes, los Romero, ¿no? No podemos negar que hay ese señor que está sentado con nosotros hoy, detrás de él hay toda una tradición de músicos, creadores originarios de la música vallenata, los Romero. Entonces, es como apropiarse, ese es el gran éxito de una obra, es que el compositor consiga con su mensaje, con su discurso, que el público oyente se identifique con la obra. En ese momento se vuelve inmortal. Perfecto, maestro. Bueno, y el maestro Ivo Díaz, que la ha cantado también por todos los rincones del mundo entero, ¿qué decir acerca de eso, de La Gota Fría en tanto canción, en tanto éxito? La Gota Fría se convierte en una canción, digamos que el mayor referente para terminar una piquería la hizo Emiliano Zuleta, la manera contundente con la que enfrenta a Morales, que lo enfrenta más por chisme que por una misma piquería presencial, porque ellos, si se encontraron 2 veces fue mucho, pero Emiliano, además de la musicalidad, el lenguaje que utiliza llega mucho al pueblo, es muy claro, es muy sencillo, y ese comienzo y ese coro de que
me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Pienso que es el mejor pique que puede expresar un verseador o un contendor que tenga al frente. O me lleva él o me lo llevo yo para que se acabe la vaina. Eso es contundente. Y después el desarrollo de la canción, además todo lo que va expresando la misma obra, la convierte en interés. Ella se va viajando, como decía el maestro Rafael Escalona, como el bostezo de boca en boca. Fue viajando de pueblo en pueblo y se convirtió en la obra con la que Emiliano se sacudía ante Lorenzo Morales, y eso se regó por la provincia. Y ya lo decía Rosendo Romero, una obra que llega a manos de Guillermo Buitrago, un hombre pues que demostró en el poco tiempo que la vida le permitió hacer nuestra música, la calidad de intérprete que él tenía, la musicalidad define la melodía. Y luego con el tiempo llega Colacho Mendoza y hace una magistral interpretación que fue motivo de muchos elogios, y creo que eso fue muy importante para que la obra viajara de manera contundente, sobre todo como obra musical y como obra literaria. Y así lo ha demostrado las más de 260 grabaciones que tiene La Gota Fría. Yo con Colacho tuve la oportunidad de grabarla en 2 ocasiones, en 2 trabajos discográficos, y Colacho ya la había grabado antes. Fueron tres interpretaciones que hizo Colacho de ella. Y tantas grabaciones que se hicieron famosas después de Carlos Vives, Julio Iglesias, Paloma San Basilio, bueno, una cantidad de grabaciones que tiene esta obra, que la convierten pues en el mayor referente de nuestra música, y viniendo de un intérprete, compositor y verseador como Emiliano Zuleta, que todos sabemos, lo que tuvimos la dicha de conocerlo y de disfrutarlo, sabíamos de esa capacidad que Emiliano tenía para enfrentarse a versos e incluso a acordeón, aunque no era un maravilloso acordeonero, sí era un maravilloso improvisador de versos, que diría yo que de los más grandes que tiene nuestra región, o que tuvo nuestra región, y eso le dio grandeza no solamente a la música de Emiliano y a La Gota Fría, sino a la música vallenata, que permitió que muchos intérpretes más y compositores más utilizaran esa forma de defensa cuando estaban frente a un contendor. Oye, Así hay es. Dana, algo maestro, que adicionarle a eso de La Gota Fría, porque increíblemente el maestro Lorenzo Morales no se da a conocer inicialmente en el disco por su obra, sino que La Gota Fría lo da a conocer a él. Es algo que, sí, es algo que ocurre, ¿no? Que se viene a tener referencia de Lorenzo Morales cuando sale La Gota Fría con Buitrago y cuando sale con Colacho. Entonces la gente quiere saber por fuera quién es Lorenzo Morales. En nuestro entorno se sabía, pero como los medios de comunicación eran tan precarios, pues los músicos, los más lejos que podían salir era Bosconia o salir a Tanque, a sitios realmente cercanos. Y hay una anécdota muy importante que no es una anécdota, sino una realidad. Como Guillermo Buitrago al momento de grabar la canción no colocó el derecho de autor, o sea, no colocó el autor, no colocó debajo del título autor Emiliano Zuleta, sino que salió la carátula con los títulos de las canciones. Al morirse Buitrago, todo el mundo creía que las canciones que Buitrago había cantado eran de él. Y de hecho, los herederos de Buitrago estaban peleando la autoría de La Gota Fría, y Emiliano no había recursos como demostrar, y el único recurso que encontró fue llevar a Lorenzo Morales para que lo defendiera.
Se le tocó, Muy bueno. le tocó a Imagínese Lorenzo usted. Morales ir a Ciénaga a decir que él nunca tuvo una piquería con Buitrago, que la piquería la tuvo fue con Emiliano Zuleta. Claro, claro. Nos toca cerrar sí o sí a las 8:28, es decir, que nos quedan unos 2 minutos, pero es que Dana tiene una pregunta y no quiero que quede ahí en mochilada, que creo que es para el maestro Santander. Entonces, Dana, Sí, adelante, señor. y a las 8:20 y alguito los interrumpo si es el caso. Dana, dale. Bueno, maravilloso. Maestro Santander, sabemos que su tío, el gran Rafael Escalona, compuso una canción, El Paseo Moralito. Muy buena y muy divertida, claro está. De Escalona y Moralito, ¿quién era el más parrandero, el más andariego y el más mujeriego? Bueno, son dos figuras importantísimas. Quiñao. Moralito le va ganando a Escalona porque Moralito era un chamán, era un brujo. Y entonces, por eso a veces decían que lo veían tocar en dos sitios al mismo día, ¿no? Estaba tocando en Wow. Codazzi y estaba tocando en Fundación, ¿no? O se desaparecía y a las 3 horas aparecía en Riohacha, a pie. Toda esa cantidad de mitos y de leyendas que se tejieron alrededor de la figura de Morales engrandecieron su nombre, le permitieron a Morales llegar a las alturas a las cuales llegó, además de la gran calidad de su obra. Escalona era un aventurero, enamorador, que se la pasaba viajando en toda la provincia, principalmente se movió entre Valledupar y Villanueva, Fonseca, hasta San Juan, ¿no? Esa era su zona, yo la digo zona de cacería, porque era un gavilán pollero, eso no podía ver, se le pasaba muy cerca una falda porque inmediatamente se iba detrás de ella, ¿no? Entonces, esa era la motivación más importante para Escalona, era eso y la amistad. Era un hombre que tuvo un alto sentido de la amistad. Y todavía sus amigos sobrevivientes hablan bellezas de él y hay muchísimas entrevistas sobre ese tema. Sobre Moralito, quiero contarles que investigando para un libro que escribí por allí, que saqué hace algún tiempo, encontré una información sobre la primer parranda que se hace en la Plaza Alfonso López en Valledupar. Ustedes saben que la música vallenata estaba como apartada de los altos círculos sociales, pero el presidente Alfonso López Pumarejo, en 1930 y pico, gana la presidencia y su mamá era vallenata y viene a Valledupar. Viene a Valledupar y le hace un regalo a Valledupar y es la pista de aterrizaje del aeropuerto de Valledupar. Y dice, voy a Valledupar y voy a aterrizar, voy a inaugurar la pista de aterrizaje. Y vino, con tan mala suerte que casi se matan en el aterrizaje. Porque el avión todavía quedaron unos árboles por ahí, y el avión se tropezó, sin embargo no pasó nada, ya el avión había aterrizado y lograron bajar a la gente, las trajeron aquí, le hicieron una acción de gracias en la iglesia con el santo exiomo y luego se fueron a la casa de los maestres, el balcón de los maestres, que era aquí en toda la esquina suroriental de la plaza, un sitio famosísimo, y armaron una reunión allí de alto turbiqué, pero el doctor López les pidió que quería escuchar música regional y mandaron a buscar a Moralito. Y lógico, mandaron a buscarlo a su pueblo, que queda allí, ahora en carro 15 minutos, yendo el caballo a una hora de ida, una hora de venida. Regresó el tipo de allá de Huacoche, no, que Moralito salió hace como 15 días y está en Venezuela. Ese Moralito es una enfermedad que está en todas Pero partes bueno, y en ninguna está. Maestro Santander, creo que nos toca dejar la historia en punta, nos toca dejar esta piquería allí la dejamos Qué para la lástima. punta. próxima. Venía Maestro lo más Santander, bonito. muchas gracias. Maestro Ivo, gracias. Maestro, muchas gracias. Jaime Andrés. Y Dana, despide, por favor, que estamos Dana, ya Juan, cortos de gracias. tiempo. Adelante, por favor, Dana. Abrazo, gracias a Muchísimas todos. gracias
por esta charla musical que aporta la memoria musical de nuestro país. Aquí finaliza Ventana Musical. Recuerden, dentro de 8 días, encontrarnos y, por favor, prevenir el contagio. Sebas.